Dios les bendiga, amados hermanos, buenas tardes. Un placer y un privilegio de poder estar una vez más, ¿verdad?, con ustedes a través, ¿verdad?, de esta plataforma. En esta noche, ¿verdad?, se encuentra conmigo la hermana Zoraida Martínez. Vamos a estar impartiendo la clase número 13, el estudio número 13, David, Cristo, el Rey Eterno. Pero antes de continuar, ¿verdad?, reciban saludos de nuestro amado pastor, de nuestra amada pastora, su familia. ¿Verdad?, que ellos siempre están conectaditos también con nosotros. Un abrazo a la distancia, ¿verdad?, a nuestro pastor, a nuestra pastora y también a la congregación. Gracias por, ¿verdad?, jueves tras jueves estar, ¿verdad?, ser fiel a la palabra del Señor. Le agradecemos mucho. Y como le dije, ¿verdad?, estamos en la clase número 13, David, Cristo, el Rey Eterno. La hermana Zoraida va a estar, ¿verdad?, leyendo unos versículos bíblicos de la lectura antifonal, ya que la clase se encuentra en 1 Samuel 16:1 en adelante y luego 2 Samuel 5:1 en adelante y luego también se estará, ¿verdad?, tocando el Salmo 110:1. Pero no obstante, no se preocupe si no tocamos todos los textos bíblicos, porque, ¿verdad?, queremos llevar un resumen y ser dirigidos, ¿verdad?, como Dios nos dirija, ¿verdad?, a impartir esta clase. Así que usted no se preocupe, yo voy a leer el texto áureo, ¿verdad?, y el pensamiento central del texto áureo, y luego le voy a pasar, ¿verdad?, a nuestra amada hermana Zoraida Martínez para que ella entonces lea la lectura antifonal hasta donde ella vea bien hacerlo. Amén. Amén. El pensamiento central dice: David recibió promesa de un reino perdurable y Cristo es el más honorable representante de ese reino eterno. El texto áureo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Antes de que la hermana continúe, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, para que así Dios nos ilumine en todo lo que el Señor va a estar haciendo en medio nuestro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Te presentamos esta clase, Padre amado, Padre Santo, sabiendo y reconociendo que tú eres el que todo lo sabe, el que lo sabe, Señor, el que imparte conocimiento, el que abre nuestro entendimiento. Sé tú tocando la vida, sé tú enseñándonos, mi Dios, a través de tu palabra, Padre Santo, porque solamente nosotras somos instrumentos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Nuestra hermana Zoraida por la lectura. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga una vez más, ¿verdad? Como dijo la hermana Jani, estamos en el expositor, el número 13 del estudio bíblico, y la lección que se encuentra, voy a empezar con 1 Samuel 16:1 y voy a leer solo hasta el 13. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque a sus hijos me ha provisto de rey. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Santo. Aquí, Señor, ¿verdad?, bendiga tu santa palabra, que es bendecida. Aquí estamos hablando cuando ya Saúl como rey, Dios lo había rechazado. ¿Por qué? Por la desobediencia que tenía contra Jehová, y Jehová no le agradó muchas de las cosas que él estaba haciendo, porque siendo rey, siendo escogido por Dios, Dios le había dado a él decretos y estatutos, los cuales él tenía que cumplir. Y entonces Samuel
Pues cuando todo esto sucede, que ya Dios, ¿verdad? Porque eso sería más adelante, había que estar leyéndolo, ustedes lo pueden leer en sus casas. Cuando el Señor le dice a Samuel que ya deje, porque Samuel estaba llorando, porque el Señor ya había desechado a Saúl, él le dice a Samuel, en otras palabras, ya no lloren más, no imploren más por él, yo lo deseché, y ahora le da el mandato donde le está diciendo, ve a Belén, a los hijos de Isaí, ¿para qué? Para que lo unja. Cuando Samuel coge este mandato del Señor, a Samuel pues le entró temor. ¿Por qué? Porque él sabía que si Saúl, el rey, se enteraba de lo que Samuel iba a hacer, él lo iba a matar. Samuel pues tenía pues miedo por su vida, lo cual él se lo dice al Señor. Y el Señor, en su soberanía, porque él todo lo sabe, pues él le dice a Samuel para que vaya a Belén, pero él iba a hacer un sacrificio. Entonces eso en otras palabras sería, mira cómo el Señor ve, porque a veces creemos que el Señor todo es, y el Señor en otras palabras hace un plan con Samuel y le dice, ve a Belén, le explicó lo que iba a hacer, que iba a hacer un sacrificio para que no dijera a nadie cuál era el propósito del que él iba a hacer. Porque hay a veces cuando el Señor nos habla y es solamente entre Dios y nosotros, no es para que digamos, Dios me dijo, Dios tiene secreto con los suyos. Mira qué lindo es el Señor. Amén. Y el Señor, entonces Samuel obedece y Samuel va ¿a dónde? A Belén, que estaba más abajo de Jerusalén. Y más adelante ya sabemos, Belén que se traduce que es la casa de pan, donde el Señor iba a proveer que otro rey para su reino. Cuando Samuel llega, los ancianos se turban y cogen miedo, porque usualmente cuando el profeta, y especialmente Samuel, con lo que él tenía y con lo que sabían que era un vidente, que lo que él hablaba era palabra de Dios, estos ancianos cogen temor y le preguntan a él si su visita era en paz. En otras palabras, porque cuando un profeta iba, un vidente, donde alguien, un pueblo, era porque cuando supuestamente casi siempre iba a llevar palabras de juicio. Él le dijo no, que iba en paz y que iba a hacer ¿qué? Un sacrificio. Iban a hacer, él llevaba el sacrificio. Entonces estoy resumiendo del 1 al 11, donde después entramos. Entonces, él va y hace el sacrificio, invita a los ancianos, le dice a los ancianos que se santifiquen, que santificarse tenían que ser, que limpiarse, quitarse la ropa, ponerse ropa limpia. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, aunque él fue así, iban a hacer un sacrificio. El sacrificio siempre que es adoración a Dios, y es algo muy, muy estricto por los judíos. Cuando ellos hacen el sacrificio, luego del sacrificio usualmente se hace una fiesta, que es donde se come, se cocina el sacrificio y se sientan a la mesa a comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces aquí ya estamos entrando cuando el primero dice Saúl y ya, entonces entramos ya en el número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, según la historia que estaba estudiando, ellos hacen el sacrificio, él invita a Isaí y a todos sus hijos, ¿a qué? A la mesa. Usualmente una mesa en esos tiempos no es como ahora que tenemos unas mesas altas, eran unas mesas bien bajititas, de patitas bien cortitas, y las personas se tenían que sentar o arrinconarse, ¿verdad? Recostados, entonces ellos comían de esa mesa. Ahí donde podemos ver, ¿verdad? Cuando al maestro, uno de los discípulos, se le acuesta en el empecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mesas en esos tiempos eran bajitas y había que sentarse a comer o recostado de la mano, inclinado con una mano y comiendo con la otra. Era la costumbre en esos tiempos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y él dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga aquí. Qué interesante, ¿verdad? Cuando yo leí esto, porque yo digo, era un sacrificio. En el sacrificio se le hacía adoración a Jehová mientras se consumía esa cena, se le daba adoración a Jehová y en la mesa iban los adoradores a sentar, a comer y adorar. Que me traía la atención que este padre
le dice, ¿verdad? El profeta, todos mis hijos están aquí, y en ningún momento él tuvo en cuenta ese hijo menor que estaba por allá. Si había un sacrificio, si había una fiesta, si había una comida después del sacrificio, y este hombre, Isaí, a pesar de todo, no tuvo en cuenta a este hijo que lo tenía apacentando las ovejas. Pero que cuando yo leía de este sacrificio, que eran, ¿verdad?, también los adoradores que se sentaban a la mesa, sabemos que David, aunque estaba en el campo con las ovejas, era un adorador a Jehová. Si eran los adoradores que venían a la mesa, a esa mesa faltaba el adorador más especial que el Señor veía, porque él tenía su relación con el Señor allá en secreto. Por eso el Señor lo escoge, porque sabía, tenía que haber una comunicación ya con Dios, porque también parte de la palabra dice, pídele a tu Padre en secreto y en público te recompensará. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Esto estaba tremendo. Bueno, yo leía esto y no sé, me estoy leyendo así y el Señor me lleva, que después yo dije, oh my God, pero es que Dios, el Espíritu, tiene control de todo. Una mesa equivalía a una autoridad, a unas directrices que se iban a dar. Por eso ustedes ven que cuando Cristo está en la última cena, entonces Lucas 22, cuando entramos, mire esto que lindo. En Lucas 22, empezamos en el 15, donde dice, en una gran manera, Jesús hablando, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque era la noche que se había hecho la cena, que se había hecho el sacrificio. Samuel va a hacer un sacrificio, porque para que hubiera acepción, para que Dios aceptara lo que se iba a dar, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces, luego en el 19, él le dice a sus discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. Porque también en la Pascua se comía el pan, se partía el pan. El cuerpo de Cristo, según lo explicó, fue partido porque en la palabra dice que no había parecer en él cuando Jesús fue crucificado. Entonces cuando él dice, este vaso es el nuevo pacto de mi sangre, porque vosotros es derramada. ¿Por qué? Porque para que en un sacrificio, en una cena, en una Pascua, tenía que haber derramamiento de sangre, que era lo que Dios aceptaba para poder perdonar ese pecado o lo que se estaba ofreciendo, ese sacrificio. Cristo termina con su derramamiento de sangre, y cuando Cristo dice consumado es, queriendo decir mi sangre va a ser la que va a ser apta para llevar todos estos pecados ante el Padre, para que esta humanidad tenga perdón por sus pecados. Aleluya. Entonces, yendo un poquito más abajo, porque me quiero referir a la mesa, donde entonces el Señor esto habla, ahí pega a los discípulos. Miren cuando a veces no estamos tan pendientes en un sacrificio como en esta última cena de Cristo, cuando Cristo dice que uno me va a entregar. Mientras Él dice uno me va a entregar, los discípulos a veces las directrices que se nos dan, poniendo la mesa como simbólicamente, ¿verdad? Cristo ahí en esa noche le está diciendo a ellos, me van a entregar. Mientras que ellos no se dan de cuenta y no se enfocan en lo que Cristo les dice y pegan a debatir entre ellos, ¿quién iba a ser el más grande en el cielo? Cristo le está diciendo, hoy es mi último día. Esto es lo que me va a suceder. Y ellos, como a veces estamos en la iglesia, el pastor nos está hablando, el evangelista nos está hablando, el Señor está hablando, el Espíritu está amonestando y estamos pensando, Señor, estoy lista para mi bendición. Ese no es el momento de bendición, ese es el momento de estar atento, porque hay una advertencia. Entonces Cristo viene y le está diciendo a ellos, y ellos están preguntando cuál de ellos sería el mayor. Pero que en todo eso el Señor le dice en el 28, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Porque cuando perseveramos,
cuando perseveramos, vamos a ser partícipe de esa mesa en la boda del Cordero. Entonces después él le sigue diciendo, yo pues ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis. ¿Quiénes son los que vienen a la mesa? Los que están aptos para venir ante Jesucristo. Que David ahí estaba apto para venir ante Jehová. ¿Qué David estaba haciendo a sola? David era un adorador. David estaba apto para venir ante la mesa, ante Jehová. Por eso lo mandan a buscar. Y Samuel, siendo el vidente, siendo el profeta, Samuel se equivocó, porque Samuel vio los hijos de David. Dice que el primogénito, Eliab Se llamaba. Eliab, Samuel 16, él lo vio que era alto y se acordó de lo de Saúl, que Saúl era bien alto y que se dejó ir por la vista. Entonces aquí dice, para que comáis y vivéis, que en mi mesa y el reino se sentáis sobre tronos juzgando a las tribus de Israel. Ahí es cuando el Señor le está diciendo a sus discípulos, se van a sentar, van a comer, van a beber conmigo en la mesa y los voy a tener sentados en tronos. Trono significa autoridad, donde se sentaban los reyes, donde se sentaban los monarcas, donde, miren qué alta estima el Señor le dejó saber a ellos, lo que hicieron por mí no fue en vano. Ahora viene aquí Samuel, y Samuel se equivoca, ve todos los hijos de Eli, y a veces nosotros nos estamos dejando más ir por la vista que por la espiritualidad. Por eso necesitamos espíritu de discernimiento, porque no podemos dejarnos ir porque alguien viene con mucha chaleca, con mucho corbata, hablando palabras elocuentes. Tenemos que saber que tenemos que discernir los espíritus. No nos podemos dejar ir más que por la vista. Tenemos que saber. Y esto lo que nos enseña a nosotros es la palabra. Es escudriñar la palabra, porque ahí viene nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Entonces, vamos a seguir por aquí, porque ay, Señor, tengo como que tanto tiempo. Entonces le dice, cuando él sigue uno, a veces yo estaba diciendo, pero ¿y qué pasó con Esaí? Él pensó que este era el que, y sin embargo, si vemos la historia de David, eso era que un entrenamiento. David con las ovejas, todo esto fue de entrenamiento. Y viene él y le dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Pero Samuel por poco unge al hijo de mayor de Isaí. Porque él se dejó ver como era, que era grande, robusto. Él dijo, oh, este es hombre de guerra. Hombre de guerra. Lo asoció también, que espérate, este es el que va a pelear por el pueblo. Y el Señor lo amonestó en ese momento y le dijo, no lo unja. ¿Sabes? Este no es. A veces, hermanos, a veces el que se cree muy pequeño en el reino de Cristo, no. Esas son a veces mismas trampas satánicas que nos tienen cosas en la mente cuando Dios nos ve con un potencial tan grande y el pueblo a veces se cree tan pequeño. Porque eso está en nosotros. Mire cómo Dios veía a este jovencito cuando ni su familia ni su país decía, muchacho, ese no. Y a veces nos creemos que somos muy pocos en el gobierno de Cristo, somos muy pocos en su reino. Cuando el Señor nos está mirando y dice, tu potencial es grande, tu potencial es grande. Entonces le dice, envía por él. Y él fue porque lo mandaron a buscar. Si el profeta no le dice a Samuel, mándalo a buscar, el pobre hombre se olvidó de que tenía un hijo por allá trabajando, porque él lo que hacía, ¿verdad? Con las ovejas estaba trabajando. Él ni lo manda a buscar para el sacrificio, para que estuviera ahí presente cuando se estaba haciendo el sacrificio. Él no lo manda a buscar para cuando era la cena, para que participara de una cena, de una fiesta. Yo a veces digo, oh, wow, David lo tenían como en el anonimato. En el anonimato. Y hermano, el de ustedes que se crea que está en el anonimato, el Señor le está mirando, el Señor te está puliendo, el Señor te está en un entrenamiento, es en lo que estamos en estos tiempos. Entonces envió pues por él y hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque es este. Oh, wow.
Miren qué cosa. Primero que nada, viene el muchacho, jovencito, era joven. Para él no lo tenían como de guerra, no lo tenían de nada. Yo me imagino que cuando él va llegando, que Samuel lo mira, la palabra no lo dice, ¿verdad? Pero me imagino yo, que Samuel lo mira y dice, bueno, este flacucho que viene por ahí, yo no creo que esto viene siendo un hombre de guerra, porque Samuel esperaba a alguien grande. Y con todo eso, ¿verdad? Dice, cuando él lo miró, él tuvo que haberle pasado alguna duda por su mente, porque el Señor le dice, este es úngelo. Quizás él se quedó esperando como que, este no es. Entonces, ¿qué pasa? Y me llama la atención que decía que era rubio. Le habla de su apariencia. El rubio, también el color rubio se asocia con el color oro. Y el color oro en la Biblia también se habla del llamamiento. Aquí estamos hablando que cuando él trae eso a colación, estamos hablando, esto es un llamado que ya el Señor lo había escogido para ello. Hermanos, tenemos llamados, hay llamados que el Señor está trayendo a colación, y a veces porque nos creemos que estamos en el anonimato, no nos atrevemos a trabajar más para la viña del Señor. Y tenemos que dejar pues eso afuera. Entonces el Señor le dice, levántate, úngelo, porque esté. Pero hay y porque todos sabemos con la historia que fue ungido y fue escogido por el Señor para rey. Pero en ese momento Samuel no le dijo a los padres ni a los hermanos para qué era que lo estaba ungiendo. Él solamente lo ungió. Jehová le dijo, levántate, úngelo. Úngelo con el aceite, que es prototipo del Espíritu Santo. Porque después dice que desde ese día el Espíritu de Jehová estaba sobre David, estaba sobre él, queriendo decir que ahora él tenía algo con que lo reemplazaba. Él tenía ahora el grande, el Señor con él, donde lo estaba. Por eso cuando él se enfrenta al gigante Goliat, que dice, este incircunciso se ha levantado contra el pueblo de Dios. Y él le fue a meter mano. Él dijo, no, yo voy para allá a pelear con él. ¿Por qué? Porque él sabía quién en esos momentos ya lo estaba respaldando. Y un incircunciso es alguien que no andaba con el pacto de Jehová, porque el pacto de Dios, la protección de Dios era para el pueblo de Israel. Por eso él se levanta, porque él sabe con quién él andaba, él sabe el pacto que él tenía, y él sabía eso. Por eso él le dijo que tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿Qué viene contra ti? En el nombre de Jehová. Que el Espíritu de Jehová que ya había estado en él. Amén, amén, amén. Esto está precioso, precioso. Entonces dice que se levantó Samuel, lo ungió y se volvió a Rama. Él fue a hacer el mandato que Jehová le había dicho. Preciso. Lo ungió, no le dijo para qué lo había ungido, porque yo creo que ni David todavía sabía en ese momento para qué lo ungieron. Pues yo me imagino que él entró, se levanta el profeta y le zumbó un vaso de aceite por encima y él se quedó ahí. ¿Qué fue esto? Fue ungido como rey. Y Samuel lo sabía. Y después de ahí todavía pasaron 15 años hasta que él entonces pudo llegar al trono. Queriendo decir que hay llamados que el Señor a veces nos da, que el Señor usa a sus siervos para que nos unjan con un llamado, pero hay gente que a veces falla, porque en esos momentos salen corriendo a ejercer el llamado. El Señor llama, pero también nos tiene que dar un tiempo. Tenemos que esperar en el momento preciso que el Señor nos diga, ahora es, actívate, ¿verdad? Y amén. Amén, añadiendo a lo que dice la hermana Zoraida, ¿verdad? Muy buena explicación acerca de lo que pasó con David. Como decía ella, me llama la atención, ¿verdad? Que pasó el primer hermano, Elías, se encuentra en Primera de Samuel 16:6, y luego el segundo hermano, Primera de Samuel 16:8, donde, ¿verdad? Se llama Abinadab. Luego pasa, ¿verdad? Delante de Samuel, en Primera de Samuel 16:8, 9, Sama, y así sucesivamente hasta que pasan los 7 hermanos de David, y ninguno de ellos fue tomado, o sea, pasaron todos ellos y ninguno de ellos era el elegido por Dios. Y sin embargo, como decía la hermana Zoraida,
David había sido como desechado, como rechazado, ¿verdad? Sí. Como que no lo tenían Amen. en cuenta, como que era de lo vil y lo despreciado, amén. Amen. Así que, como estamos hablando, David, ¿verdad que sí? Pero dice Jesús, el Rey, David, Cristo, el Rey eterno. Tengo que traer la analogía o los prototipos de David, de verdad, de cómo fue escogido David y de cómo y de lo que aconteció también con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos, sabemos que David, a pesar de que era rechazado, a pesar de que estaba en el anonimato, pero lo que usted decía, tenía un corazón de adorador, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Sí, Por Señor. eso fue escogido por Dios. Hechos 13, 22 al 24. Hay algo bien importante que lo vemos, ¿verdad? Que son similares entre Cristo, que es el Rey eterno, y David, que en ese momento había sido capacitado, porque por eso lo unieron, porque el ungir lo que significaba era que estaba siendo capacitado, que estaba siendo escogido de manera sobrenatural para que él pudiera llevar a cabo una función. Casi siempre se unían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Lo que esto decía era que el ungimiento decía que se le había delegado una autoridad. Eso era lo que significaba la unción. Cristo en un momento dado también fue ungido, amén. Así que, y como decía la hermana Zoraida, el Espíritu Santo, el aceite, prototipo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos más allá. Jesús nace en Belén. Lucas 2, 4 al 7, pero que David también nació en Belén. Estamos todavía en los prototipos y en la simbología. Ustedes saben que este es el último estudio de los símbolos y de los prototipos. Ahora vemos que David nació en Belén, pero David fue un reino temporal, amén. Temporal en el sentido, en un gobierno humano, hablando de gobierno humano, aunque Dios le dijo que iba a ser un gobierno eterno, pero estamos hablando ahora de David reinando como rey de una nación. Cristo sería el rey de todas las naciones, porque Él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, pero ambos nacieron en Belén, inclusive a la ciudad de David. Se le llama ciudad de David a Belén. Lucas 2:11, usted lo puede buscar ahí. Humildad de David. David era humilde. David había sido perseguido. David era rechazado. A David había sido menospreciado por su propia familia. Miren esto, Jesús fue despreciado. Jesús fue desechado entre los hombres. Dice, mire lo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. También dice, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Juan 1:11. David, pastor humilde. Cristo, el buen pastor. Juan 10:11. David llegó a ser rey. Jesús reinará perfecto, ¿verdad? Perfectamente. Reinará eternamente, permanentemente y será perdurable. ¿Dónde usted encuentra eso? En Apocalipsis 20, 4 al 6, que nos habla de que Cristo va a ser el rey en el milenio y por toda la eternidad. Isaías 2:4, búsqueselo también para que usted lo tenga. Isaías 11:3 al 4 también nos habla y nos dice que Jesús es el rey y va a ser el juez. Isaías 11 completo, el capítulo 11, nos habla completamente y nos describe el reino de nuestro Señor Jesucristo. David comenzó reinando a los 30 años, segunda de Samuel 5:4, como dijera la sierva del Señor, fue desde que a David lo ungieron hasta que a David fue, ¿verdad?, proclamado como rey, pasaron 15 años. Así que quiere decir que cuando a David lo ungieron como rey, más o menos era un muchachito como de 15 años, tal vez 15 años, ¿verdad? Y 15 años más tarde, entonces lo ungen como rey. Entonces vemos, o sea que entonces, perdón, a los 30 años, entonces empieza a gobernar como rey. Amén. Jesús comienza su ministerio a los 30 años, Lucas 3:23. Nos habla, ¿verdad?, del tiempo del ministerio. David entregó a Salomón un reino de paz y Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6.
David tenía autoridad en la nación de Israel como rey soberano terrenal, ¿verdad? Pero vemos que Cristo entonces tiene autoridad suprema sobre todo el mundo. Y cuando hablo de mundo, habla de lo ecológico, lo que vemos, y también de la humanidad. Jesús está por encima de todo gobierno, mientras David era en lo terrenal. Pero Jesús es el Rey eterno del gobierno, de todo gobierno terrenal y de todo gobierno humano. A David le pusieron una corona de oro y a Jesucristo le pusieron una corona de espinas. Y le decían, salve el Rey de los judíos, Mateo 27-29. Esa es, ¿verdad?, la tipología entre ellos dos. Habiendo sido despreciado, habiendo sido, ¿verdad?, menospreciado, rechazado, ambos fueron perseguidos porque Saúl persiguió a David por mucho tiempo. Y vemos que aún así, ¿verdad? Vemos que Dios tiene a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey eterno. David es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino a cumplir lo que se había hablado, ¿verdad? Ahí las promesas que se le hicieron a David. Que más ahorita, ¿verdad?, vamos a entrar en esto, ¿verdad?, de las promesas que Dios le hizo a David, de que él, de su descendencia iba a haber siempre un rey eterno en su trono. Amén. No sé si la hermana Zoraida desea añadir algo más acerca de eso. No, y como vimos que a David, su propia familia lo tenían por allá desechado, no creyeron en él. Así mismo Jesucristo, su propia familia no creyó en él, porque sus propios hermanos después fue que entonces creyeron en él, mientras tanto no creían, desechado por su familia, como también lo fue David. Wow, eso está tremendo. Siempre el Señor pensó en que el que gobernara Israel, la nación de Israel, fuera un gobierno teocrático. Un teocrático, lo que quiere decir teo, viene de Dios, teos, de Dios, ¿verdad? Kratin quiere decir gobierno, lo que quiere decir gobierno teocrático. Lo que quiere decir es que era un gobierno cuyo dirigente, cuyo gobernador, cuyo soberano fuera Dios. Ellos cometieron el error de pedirle a Samuel un rey para parecerse a todas las demás naciones. Lo que ellos no sabían era que ya Dios había estipulado desde la fundación del mundo de que Jesucristo iba a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre la nación de Israel. Sin embargo, ellos quisieron parecerse a las demás naciones y pidieron un rey. Ahí es donde entra en escena Saúl. Como lo vieron alto, y el más alto y corpulento y de buen parecer de toda la nación, entonces ellos pusieron los ojos sobre ese hombre, pero lo escogieron ellos. El Señor se lo permitió, pero en realidad ellos fueron los que le pidieron. Sin embargo, David es escogido por Dios. Es la diferencia, porque Dios vio el corazón de David. Y como le dije anteriormente, David representaba, ¿verdad?, el reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Nuestro Dios tiene todo, como decía la hermana, ¿verdad?, Zoraida hace un ratito atrás, Dios tiene todo, ¿verdad?, un plan. Lamentablemente el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas situaciones porque ellos quisieron parecerse a las demás naciones cuando el Señor Dios quería ser su rey. Dios quería ser el que los gobernara. Ellos prefirieron un gobierno terrenal. Amén. ¿Qué gobierno terrenal te puede dar a ti o te puede proveer a ti que sea de tanto valor como lo que Dios te tiene para ti? Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que pueda el gobierno terrenal ofrecerte a ti. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar en nuestro Dios, no en los gobiernos terrenales. Tenemos que ser responsables porque estamos aquí en la tierra y nos tenemos que someter a los gobiernos terrenales. Pero por encima de ese gobierno terrenal, nosotros tenemos que entender que nuestra provisión, que nuestro amparo, que nuestro refugio, que nuestro guardador, que el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con todo esto de no poner nuestra mirada mucho en los gobiernos terrenales, sino entender que nuestro gobierno, nuestro gobernador y nuestro rey se llama Jesucristo. Amén. Y como usted estaba diciendo, ¿verdad?, cuando el pueblo le empieza a pedir un juez o un gobernador, ¿a quién?
a Samuel. ¿Por qué? Porque querían imitar las otras naciones. Hay que tener cuidado cuando la iglesia quiere imitar cosas que está viendo allá afuera. Porque ya tenemos nuestros decretos y nuestros estatutos. El Señor ya nos ha dado una regla. Amén. Y hay muchas veces que el cuerpo de Cristo está más enfocado en cosas allá afuera, lo que otros están practicando, lo que otros están haciendo. Entonces están deseando ¿qué? Están deseando los de afuera. Y hay que tener mucho cuidado porque esto fue lo que hizo que este rey no fue lo que ellos esperaban que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque se fueron a imitar a las otras naciones. Amén. Pero Dios tenía un propósito. Por eso, ¿verdad? David estaba colocado y fue el hombre de Dios que Dios lo puso ahí, vuelvo y reitero, porque Dios iba a hacer un pacto con David para el beneficio del pueblo. Fíjense, nosotros en nuestra ignorancia muchas veces, o nuestra rebelión, el rechazo que ellos le hicieron a Dios. Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia levanta un hombre del cual el Señor dice que de su trono, del trono de David, nunca faltaría un rey del trono de David, que es de donde viene el linaje. Él iba a ser el linaje o la genealogía de donde iba a salir el Rey eterno, que es Cristo. Mire la misericordia de nuestro Dios. Y Dios hace pacto con, ¿verdad? Con David, ¿verdad? Y le deja saber de que de su linaje va a salir el Rey eterno. Si nosotros nos vamos a 2 de Samuel 7, 12 al 13, mire lo que dice. Y cuando tus días se han cumplido, y duermas con tus padres, no levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo levantaré, de ti, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces la gente piensa que se está hablando de Salomón. Es una profecía de doble referencia. ¿Por qué? Porque dice, afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando dice el trono de su reino para siempre, no podía ser Salomón, porque Salomón era un hombre común y corriente que en su momento iba a morir. Sin embargo, vámonos al número 6. Y será firmada tu casa y tu reino, vuelve y le repite, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, una profecía escatológica. Dios hace un pacto con David, que por David tener el corazón conforme a Dios, que Dios mismo es el que lo llama, ahora de David iba a salir el linaje escogido, el Mesías Redentor, aquel que murió por usted y por mí. Es más, nos vamos más allá. El Señor hace pacto de sal con David. Un pacto de sal quiere decir es un pacto perpetuo. 2 de Crónicas, capítulo 13, del 4 al 5. Y le dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, en alianza o en pacto de sal? Pacto de sal, amén. ¿Qué es un pacto de sal? Una garantía, una promesa de fidelidad, una permanencia, una transparencia, una pureza. Y este pacto de sal solamente podía ser roto bajo pena de muerte. Lo que Dios quiere decir aquí, y como decía la hermana Zoraida, tiene que ver muy bien cuando nos sentamos a la mesa. Cuando una persona acá en el oriente, o nosotros acá en occidental, no entendemos mucho lo del pacto de sal, y mucha gente puede pensar, no, eso es brujería, es hechicería. No, mi hermano, eso está en la Biblia, se lo comprobé. Inclusive, si usted se va a Levítico, Dios dio orden que cada uno de los sacrificios fueran, ¿qué? Sazonados con sal. La sal de la tierra nos llama el Señor a nosotros, amén. Así que, ¿por qué? Porque ¿qué tipificaba este pacto que Dios estaba haciendo con David? Dejándole saber de que de su linaje saldría el Mesías escogido. Era importante. ¿Por qué? Porque lo que iba a dar legitimidad, yo no sé si usted se goza con esto, pero yo me gozo con esto. Lo que iba a dar legitimidad de que Cristo es el Mesías es precisamente que venía del linaje de David.
Amén. Para que la gente supiera que no era un profeta cualquiera, para que la gente supiera que no era un sumo sacerdote cualquiera, sino que este que estaba delante del pueblo de Israel era aquel Mesías, el cual Dios dijo que venía del linaje de David. Por eso es que a él le llamaban hijo de David. Jeremías 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia a la tierra. Así que le dijo que de David iba a salir un renuevo. ¿Por qué? Porque en un momento los hijos de David fueron talados, pero los que fueron talados fue los que iban a ser, ¿verdad?, sucesores al reino del Señor. Pero hubieron hijos de David que no fueron sucesores, que siguieron viviendo. Y de esa línea sale nuestro Señor Jesucristo. Volviendo, porque el Señor habla del pacto de sal. Porque cuando Dios da un pacto de sal no puede ser quebrantado. El Señor le estaba diciendo a David que él estaba en serio de que de su linaje vendría el Mesías escogido. Y inclusive, como yo le decía, nosotros acá no entendemos mucho en Occidente lo que significa el pacto de sal, pero era algo bien serio. Era tan serio que cuando usted iba a una casa de un judío y usted comía con ellos comida sazonada con sal, ese judío en ese momento lo tenía que proteger a usted. Inclusive que si usted cometía un crimen y ese judío lo sabía, ese judío no podía ser testigo en contra de usted, porque lo tenía que defender. Ese judío, si en un momento dado, como había hecho pacto de sal con usted, si usted iba a ser, ¿verdad?, que lo iban a matar, ese judío daba la vida si fuera necesario por usted. Así de serio era el pacto de sal. El pacto de sal solamente podía ser roto si tú le entregabas los granitos de pacto de sal que eran míos y yo te entregaba los que eran tuyos. Como eso es imposible, por eso era imposible romper el pacto de sal. Así, por eso es que se le llama a David el hijo de David, al Señor hijo de David, reconociendo que Jesús es el Mesías. Identificación mesiánica, genealogía de David. El Mesías vendría del trono de David. Mateo 1 habla del linaje genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:20 da la legitimidad por medio de José, porque tanto José como María venían del linaje de David. Amén. Y aunque de parte de José era del linaje, ¿verdad?, adoptivo, por adopción, porque José no fue el padre, ¿verdad?, natural, biológico del Señor, pero para que no hubiera duda, el Señor permitiera que José era también del linaje de David, tanto como María. Amén. Inclusive hay unas partes de la Biblia, no de la Biblia, de los rollos, pero que los escribió Mateo, que nosotros no los tenemos, pero usted lo puede buscar, los eruditos los encontraron, no los hicieron como libros, ¿verdad?, canónicos, ¿verdad?, los incluyeron en la Biblia, pero se encontraron unos rollos que están aún más específicos que lo que nos dice Mateo 1 y de la genealogía que nos habla también en Lucas, ¿verdad?, acerca del rey David, ¿verdad?, y de nuestro Señor Jesucristo, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Allí se encuentra claramente 3 grupos de 14 genealogías o de generaciones, donde te menciona cada generación, donde te lleva a que Cristo es legítimamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ¿qué pasa? Eso no le han dado mucha propaganda. ¿Por qué? Porque no le convienen, ¿verdad? Eso no le conviene a las personas que no han creído que Jesucristo es el verdadero Mesías. Amén. Miren esto. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Amén. Vuelve y reitera. Hechos 13:23, lo voy a buscar un momentito. Hechos 13:23. Hermoso, hermano, hermosísimo. 22:23. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de
y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí mismo te da claramente de que David, de que Jesús es legítimamente hijo de, ¿verdad? Cuando se dice hijo es porque es del linaje, ¿verdad? De David. 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bueno, en el 23 era lo que quería realzar. Así que, ¿por qué era necesario? Tal vez para nosotros no es importante eso, pero para los judíos esto era de gran importancia, porque ellos son bien estrictos en cuanto al linaje, de dónde es que procede la persona. Y aún así no creyeron que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Que la palabra le había dicho que habría de nacer. Lucas 1, 30 al 33, Cristo el Rey eterno. Entonces el ángel le dijo, María, otra, ¿verdad? Esto es otra prueba de que Jesucristo es del linaje de David y que es el Mesías, ¿verdad? Profetizado. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Cómo le dice? De David su padre. Y su reino no tendrá fin. ¿De qué está hablando? Bueno, lo tiene que decir así, hermana Zoraida, porque cuando Cristo vino por primera vez, Cristo no vino como el Rey eterno, aunque Él era Rey. Dice que fue que se despojó de su gloria. Pero cuando Cristo viene por primera vez, Cristo viene como siervo. Cristo viene manso. Cristo viene a morir en la cruz del Calvario, a poner su vida por nosotros, porque nadie le podía quitar la vida a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Que aunque ellos lo mataron, fue porque Jesucristo lo permitió. Porque de la única manera que la muerte puede tocar a un hombre es por medio del pecado. Y Jesucristo no había cometido pecado. Por lo tanto, la muerte no tenía potestad sobre Jesús. Jesús Él entregó su vida. Entonces, esto nos deja saber a nosotros de que en esa ocasión Jesucristo venía como un siervo porque venía a dar la vida por cada uno de nosotros. Se despojó. Pero ¿qué pasa? En ningún momento Él dejó de ser rey. Él no dejó de ser rey. Aunque no tenía corona, Él seguía siendo rey. ¿Por qué? Porque aunque no estaba ejerciendo su función como rey aquí en la tierra, amén, no la estaba como rey en ese momento porque habían unos gobernantes terrenales, pero llegaría el día de que cada uno de esos gobernantes será pisoteado, serán derribados, serán echados fuera y vendrá a reinar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis 20, cuando Jesucristo venga en el milenio, en el tiempo, en la segunda venida, cuando Jesucristo venga con nosotros, con su pueblo, a pelear con el anticristo, con el falso profeta, ¿verdad que sí? Y los eche al lago de fuego y reinará Jesucristo por 1000 años, pero no quiere decir que en esos 1000 años es que comienza su reino. No, ya Él es rey, que en ese tiempo que vino a la tierra no ejerció la función porque Él venía a funcionar como el siervo que iba a ser muerto por cada uno de nosotros. Amén. Mire lo que dice Jeremías 23, 5 al 6. He aquí vienen días de Jehová en que levantaré a David renuevo, ya yo lo había leído, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en esos días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, en este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El renuevo justo vendría del linaje de David. Esta es una confirmación del pacto que hizo Dios con David. El renuevo reinará exitosamente. Su reino será caracterizado por ¿qué? Prosperidad. Va a ser de gozo, va a ser de alegría. ¿Por qué? Porque el que va a reinar es Jesucristo mismo. Amén. Un reino lleno de equidad, un reino lleno de justicia,
un reino lleno de prosperidad, de sanidad espiritual y física para aquellos que hayan quedado, ¿verdad? Vivos, las naciones que hayan quedado vivas, que entren en el milenio, pero ya eso es algo, ¿verdad? Más profundo, no vamos a entrar ahí. Este reino se extenderá por toda la tierra, o sea, mientras David tenía autoridad y los reyes, ¿verdad?, humanos, era sobre Israel. Aquí vemos que el Señor viene a tener ¿qué? Autoridad sobre toda la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Israel será rescatado, ¿verdad?, de lo que él está pasando ahora y experimentará seguridad. ¿Por qué? Porque su monarca lo va a cuidar. Amén. ¿Quieres decir algo, hermana? Sí, y en eso que usted dijo, ¿verdad? Que él cuando vino, ¿verdad? Él ya era rey, porque ya él era rey, su llamado. Miren si entonces los fariseos, los que lo estaban juzgando, y los sacerdotes y todo, ellos tenían que haber sentido algo, lo que pasa es que no lo quisieron aceptar, porque cuando lo están crucificando, cuando lo cogen, le dicen, defiéndete, ¿no eres tú el rey de los judíos? Sí, sí. Y cuando Jesús nunca dijo que él, cuando estaba en la tierra, él nunca dijo que él era el rey de los judíos, porque ellos lo trajeron. ¿Por qué lo coronaron con la corona de espinas? Como burla. Porque lo estaban coronando como rey, para una burla. Pero ¿de dónde salió eso entre ellos? Exacto. Tenía que haber algo dentro de ellos, espiritual, donde le estaban dejando saber, sí, este es el rey de los judíos. Exactamente, no, e inclusive, gracias a que usted trae eso, no me acuerdo exactamente la cita bíblica, pero fíjase que la burla era tal, que por eso era que el Señor tuvo que dejar saber la genealogía de Cristo, que por los dos lados, ambos lados, él era linaje de David, o es linaje de David, y que por tanto tiene legitimidad y tiene derecho al trono. Amén. Cuando en ese entonces él se levante, ¿verdad? Y él se siente en el trono nuevamente. En el trono estoy hablando, en el trono acá, en el milenio, que se va a sentar en su trono a regir las naciones. ¿Usted sabe por qué esto era importante? Porque ellos en un momento llaman a Jesús y ellos mismos se encuentran en Juan, es un versículo 8 si no me equivoco, pero no me acuerdo exactamente el capítulo, donde ellos le dicen que Jesús es hijo de fornicación. Dice, yo no soy como tú porque tú eres hijo de fornicación. ¿Por qué le llamaron hijo de fornicación? Porque como María quedó embarazada y María fue a Belén, o sea, fue a ver a su prima Elizabeth. Cuando ella regresa, tiene 3 meses de embarazo, cuando ella regresa a la ciudad nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue la conmoción que hubo en el lugar donde vivía ella? Ella fornicó con José antes de que se casaran y se quedó ese estigma en ellos. Por eso en un momento dado ellos le llaman a Jesús hijo de fornicación. Nosotros, o sea, sutilmente ellos quisieron decir que ellos eran mejores que Jesús porque ellos no habían sido concebidos en fornicación, pero para que, ¿verdad?, de sacar y erradicar toda duda de que Jesucristo es el Mesías, por eso es que se dan las dos genealogías acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, amén, y no solamente a David, la que le hizo a Abraham, amén, porque esto, ¿verdad?, los pactos davídicos, como el pacto abrámico, era lo mismo, donde Dios hablaba de que iba a traer a uno que iba a ser el que iba a redimir la raza humana. Mire esto, dice que ¿cómo va a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, va a ser de justicia. Jehová es justicia. Él juzgará a su pueblo con justicia. Amén. Si usted lo busca en Salmo 72 de 2 al 4 y Salmo 72 del 12 al 14, ahí usted va a ver esa profecía de doble referencia que se habla de Salomón, pero también es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien importante, hermana, perdón que estoy tomando estos minutitos, ¿verdad, hermana? Porque quiero traer esto que es bien importante. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Así que es bien importante esto. Mire lo que dice Apocalipsis 19. Me voy a ir a Apocalipsis 19 porque lo quiero leer de la misma Biblia.
Hermano, esto es poderoso. O sea, que Dios tiene todo trazado para que el hombre no tenga excusa, para que los hombres no tengan excusa. Israel no tiene excusa de haber rechazado a Dios, porque la palabra misma estaba dejando saber de que lo que se había prometido tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si buscamos Apocalipsis 19, versículo 11, vamos a leer el 11. 19:11, lo voy a buscar aquí. 19:11, sí, amén. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso es cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Amén. El 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, importante, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Eso es Jesucristo cuando Él venga en la segunda venida, después de los 7 años de la gran tribulación. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora Él vendrá esta vez como Rey soberano, con toda autoridad suprema, por encima de todo reinado. Cristo será el gobernador de todas las naciones, donde todos le tendrán que rendir ¿qué? Culto, tendrán que obedecerle. Amén. Así que, bien importante, como le dije, Jesús era rey aún antes de él venir a la tierra. Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo hizo por usted y por mí. Amén. Muchos se equivocan con la naturaleza de la realeza de Jesús, porque nació en un pesebre, pero su posición siempre fue el de un soberano. Los magos en Mateo 2:2. Vamos un momentito a Mateo 2:2. Es que tenemos que hablar de esto, mi hermano, porque esto produce una felicidad y un gozo en mi vida, porque no hay excusa para que nosotros no entendamos que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mateo 2:2, déjenme llegar ahí rapidito, perdonen, ¿verdad? Si tomamos unos minutitos de más, pero es necesario que tengamos esto. Dice, diciendo, mira lo que dijeron, voy a leer hasta el 1. Y cuando Jesús nació en Belén, la ciudad de David, como lo dijo y lo estipuló la palabra, de Judea en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Amén, gloria al Señor. Por su linaje, o sea que su linaje es divino, celestial. Ellos, ¿quién le diría a esos magos y quién le indicaría que Jesús había nacido, verdad? Y se dejaron llevar por esa estrella. Revelación del mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que Jesús, aunque no nació sin corona, siempre reflejó su autoridad. Lucas 4:23 dice que ellos se admiraban cuando Jesús enseñaba, porque su mensaje tenía que autoridad que en palabra, en milagro, en enfermedad contra los demonios, y cuando era necesario hasta con los fariseos. Amén. Así que se va a cumplir en Jesucristo en el milenio, el reino milenial. Amén, gloria al Señor. Y Jesús será el rey, el juez justo. Inclusive este reinado no va a ser como el rey. Eso es lo lindo de este reinado, que el reinado de David fue un reinado bueno. El reinado de Salomón fue un reinado bueno, ¿verdad? Según lo que, ¿verdad?, dice la palabra de Dios.
Amén. Pero el reino de Jesucristo va a sobrepasar todas estas cosas, porque va a ser de excelencia, como bien usted lo dice. ¿Por qué? Porque el reinado de nuestro Señor, mire lo que va a haber paz, va a haber prosperidad. Los animales vivirán en paz entre sí. Los humanos vivirán en paz entre sí. Se cumplirá la promesa que Dios le dio a Abraham, que serán benditas todas las naciones en ese que ha de nacer o que ya nació. Génesis 13, del 1 al 3. Seguridad bajo el reinado de Cristo. Isaías 32, del 1 al 2, habla de la seguridad que va a haber. Israel se convertirá a Dios, o sea, al Mesías. Se restaurará Israel por completamente. La capital será Jerusalén, aunque es la capital actualmente, pero todo el mundo tendrá que subir a Israel, ¿verdad? A adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque será el centro mundial de adoración. Zacarías 8:20 ya lo había dicho antes de que esto vaya a ocurrir ¿verdad? En el milenio. Será supremo, Miqueas 4:11. Será seguro, Ezequiel 28, 25 al 26. Será un reinado feliz, de felicidad, ¿verdad? De gozo. Isaías 35:10, Isaías 65, 18 al 19. Habrá conocimiento de Dios en toda la tierra. Habrá conocimiento porque el que es omnisciente será el mismo conocimiento que se desplegará por toda la tierra. Jeremías 31, 34 y Habacuc 2:14. Ese es el Rey de Reyes, o sea, David, prototipo de Cristo. Prototipo de Cristo, rechazado, menospreciado, perseguido. Sus hermanos no lo querían. Y como usted decía, igualmente que a Jesús no lo querían, pero ya estaba establecido en la palabra que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si tocáramos un poquito de lo que dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Un, ¿verdad? Salmo mesiánico, escatológico, que habla del estrado. ¿Qué es un estrado? Un estrado es una persona que se sienta en un trono de autoridad y está tranquilo, sentado, y hay un banquito o un bloquecito, lo hacían, ¿verdad?, de diferentes materiales. Ese bloquecito se ponía ahí y tú ahí ponías tus pies, como hoy hacemos nosotros, como los sillones reclinables, ¿verdad?, para que la persona estuviera cómoda. Estaba hablando precisamente de que Jesucristo va a estar sentado en el trono completamente tranquilo, porque llegará el día, esa es lo importante, donde Él va a dominar y donde Él va a poner a todos los enemigos por debajo de sus pies. Va a erradicar toda la maldad de la tierra. Él va a erradicar todo gobierno humano, gloria al Señor. Y Él gobernará hasta la eternidad, porque por eso fue que Dios hizo el pacto con David, para que entendamos que es duradero, que es eterno, que es perdurable. Nuestro pacto, ¿verdad? El pacto de David con nuestro Dios. Lo que quiere decir es que nuestro Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado, el que murió con nosotros en la cruz del Calvario, va a tener un reino que será para siempre. Añádame algo ahí antes que nos vayamos, hermana Soraya, ya que yo tomé bastante tiempo. Pero hermana, esta clase está tremenda, está buenísima. Y esto para que nosotros entendamos que sí va a haber un milenio y nosotros tenemos que estar con nuestra vista enfocada, que para allá que nosotros vamos a estar a morar con el Cristo de la gloria. Amén, que no amén. nos dejemos, Dios mío, tener nuestra mirada anclada en Cristo, y que en estos tiempos, los tiempos se están dando para sacarnos de la concentración que es el Cristo de Nazaret. ¿Verdad? Damos el consejo de que sigamos ahí peleando la buena batalla, porque vamos a ser victoriosos si nos mantenemos con nuestra mirada enfocada en la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Algo antes de terminar, bien importante, que tengo que dejar saber esto. Miren, mis hermanos, nuestro Dios es tan bueno y tan excelso, amén, que el pueblo de Israel pensaba que ellos son los niños bonitos, y oramos por Israel y son el pueblo escogido, pero era el pueblo escogido para que ellos pudieran modelar, para que ellos pudieran enseñar a las naciones cómo verdaderamente se adora al Dios verdadero. Amén. Y que de esa nación saldría
el Mesías escogido para libertar a todo, ¿verdad? A todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor y sean hijos de Dios, amén. Pero mire qué bueno es nuestro Dios, que ya Dios había anticipado todo esto, de que no solamente era para un grupo escogido, porque Dios no escogió por élite, Dios no escogió, no, el Señor fue tan misericordioso que Él dice que Él nos vio como ovejas que estábamos dispersas, sin pastor, y tuvo misericordia de nosotros, amén, llevadas al matadero, que no teníamos, que íbamos sin dirección y sin nada. Sin embargo, mire que lo lindo que es Dios, para que nosotros veamos en cuanto a la escatología o en cuanto a la profecía, que ya Dios había proveído de que era para todas las naciones de tal manera. Mírense en esto, Salmón y Rahab, ¿se acuerdan de la cananea en Jericó? Que, ¿verdad?, que escondió a los espías. Josué 2.1, usted lo puede buscar ahí, Hebreos 11.31 y Santiago 2.22. Tuvo genealogías con Cristo. Rahab, una ramera. ¿Por qué entonces el Señor habla acerca de esto, de la genealogía? Para que el pueblo de Israel entienda que Él venía para todo el mundo, y para que nosotros entendamos que Jesucristo no hace acepción de personas, que cuando la gente se convierte a Dios y son nuevas criaturas, Él puede hacer con ellos lo que para el hombre es imposible hacer. Porque de una ramera ella tuvo genealogía con Cristo. Mateo 1.5. Porque de Salmón y de Rahab salió voz. Usted busque ese Ruth 4.21 al 22, te va a ver ahí a voz. De voz y Ruth. Que siendo ella moabita, otro ejemplo de que de una gentil, es una gentil, que Dios no hace acepción de personas. ¿Quién sabe? Son padres de Obed. Y Obed engendra a Isaí, el padre de David. Isaí, padre de David. Así que vos es bisabuelo de David, Obed, abuelo de David, Isaí, padre de David. Y estas mujeres, moabitas y cananeas, vienen a tener genealogía y son del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros entendamos, mi hermano, que no hay excusa, que si el enemigo te está poniendo a ti tengo que tomar estos minutos porque siento la presencia del Señor. Si el enemigo a ti te está diciendo que tú no eres merecedor del perdón de Dios por cualquier pecado, que tú no eres merecedor de Dios porque tú no vienes de una alta alcurnia, de un linaje de gente que tiene dinero, de gente, no, yo quiero dejarte saber que son mentiras del diablo, porque tú eres la persona que te puedes parar en la brecha hoy y hacer la decisión y cambiar el curso de la historia de tu familia. Santo. Para que Jesucristo venga a morar en tu casa y ser revertido toda maldición que hasta este momento ha sido sobre tu casa y sobre tus hijos. Pero si tú te paras en la brecha, para Dios no hay nada imposible, porque lo hizo con Rahab, lo hizo con Ruth, y usted sabe con quién lo hizo, con Janet Rivera. Yo no era nada, yo no era nadie esperaba nada de mí, amén. Y sin embargo, aquí estamos hablando la palabra de Dios. Así que siga hacia adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le doy muchas gracias a nuestra hermana Zoraida, que me ayudó, ¿verdad?, a dar esta clase, muy explicado, ¿verdad?, todo lo que ella habló acerca del rey David, muy importante, y le doy las gracias, ¿verdad?, por todo su labor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. En estos momentos, ¿verdad?, vamos a pasar a las oraciones. La gente que mandaron saludos, enviaron saludos o oraciones. Hermana Diana, petición de oración por la hermana María Rosario por salud. La hermana Bexaida, petición de oración por Lizzy, por su mamá, por sanidad. La iglesia, saluda, perdónenme, es que mis ojos no me ayudan. Yo le dije a ustedes, ¿verdad?, que mis ojos a veces no me ayudan. Por eso en el día de hoy le pedí, ¿verdad?, a la hermana Zoraida que me ayude, porque entre las dos, pues así podemos nosotros ser, ¿verdad?, más efectivas. La iglesia saluda a las maestras. Dios les bendiga, saludo, ¿verdad?, un abrazo a la distancia. Nuestros pastores también envían los saludos. Les saludamos a nuestros pastores, que Dios les bendiga. Gracias a todos los ministros, amigos y hermanos que se conectaron. Hermana Damaris Agosto, que también nos saluda. Siempre ella está ahí conectadita. Queremos en esta hora también incluir en esta oración, ¿verdad?,
a nuestra hermana María Rivera, que sabemos, ¿verdad?, que ella está un poco, ¿verdad?, afectada de salud, pero no obstante hemos estado desde el domingo, ¿verdad?, que supimos que estaba afectada de salud, estamos orando por ella, la hemos tenido en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, esperando, ¿verdad?, de que se recupere pronto, amén. Así que vamos a orar, hermana Zoraida, ¿verdad?, para estas personas que han pedido la oración y que el Señor, ¿verdad?, haga la obra, amén. Amantísimo Dios y Padre Sí, Celestial, Señor, te adoramos. dándote a ti la gracia, la Sí, honra, Dios. el poder, Dios mío, reconociendo que tú eres el Sí, Dios Dios, te soberano, adoramos, te Dios bendecimos, te mío, damos y gracias, mi que tú Señor. eres, Padre Pon tu mano Santo, salvadora, el que Dios mío, pones, Padre Dios amado, mío, en tu sobre poder. María Rosario, Señor, te Padre pedimos, amado, Dios mío, estas sobre Lizzy, personas que Señor, han sobre su pedido mamá, la Padre amado, petición, para ti Dios no hay mío, nada por sanar, imposible, Dios Padre mío. amado, Señor, sobre nuestra hermana María recompensa, Rivera, Padre Padre Santo, amado, la fe Señor, que te la ellos presentamos, tienen. Dios te mío, presento a manda nuestro tu hermano mano, William Dios Solá, mío, de Padre amado, nuestra sanación, hermana Padre Glorimar Santo, para Flores, que, Dios, Dios te la presento mío, también, tú eres el Señor, Dios te de presento a cada milagros y de uno de los que prodigios. necesitamos, Dios mío, Padre, que sigue tú pongas tu poniendo mano tu mano, poderosa Padre en Santo, cada para que uno de tu nombre nosotros, sea Padre. exaltado Sí, en Señor, todo, Dios mío. gracias te damos, Señor, te gracias, damos mi la Dios, gracia y gracias, la honra, gracias, gracias. pidiendo, Padre, que La el gloria y la honra milagro son tuyos, mi está, Dios. Padre Santo. En Señor, el nombre gracias de por Jesús. todos los que se conectaron, Sí, Señor, Padre. tú eres Jehová Contesta Rafa. las peticiones Ayúdanos, de Padre cada Santo, uno para de que ellos podamos y adorar y ayúdanos, Dios glorificarte. mío, que podamos seguir buscando de ti, de tu presencia cada día. En el nombre de poderoso Jesús, de Padre, Jesús. te lo Amén. presentamos todo. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.